Damos un aplauso a Glenn y a Lucas como traductor. Welcome. Buen día para todos. Good morning. Buen día. Hallelujah. God is good. Dios es bueno. Praise God. I'm so glad to be here with you today. Estoy muy contento de estar acá con ustedes hoy And I want to thank Pastor Raphael y quiero agradecerle al pastor Rafael and his wife y a su esposa for allowing me the privilege to be here with you today por darme el privilegio de poder estar con ustedes hoy acá to speak the word of God in this great church. para hablar de la palabra de Dios en esta gran iglesia. And I'm thankful to be in Argentina. Y estoy agradecido de estar en Argentina. I love Argentina. Me encanta Argentina. Amen. This is not my first time in Argentina. Amén. Esta no es mi primera vez acá en Argentina. I've been to Argentina a few times. Ya estuve en Argentina un par de veces. But what I can tell you about Argentina Pero lo que te puedo decir de Argentina is that the best steak in the world is in Argentina. es que la mejor carne del mundo está en Argentina. Amen. Thank you, Jesus. When you tell Americans that the best steak is in Argentina, they look at you. Cuando le decís a los americanos que la mejor carne está en Argentina, te miran raro. I said, no, the best steak is in Argentina. Y él dice, no, la mejor carne está en Argentina. Say amen. ¿No? Amen. Thank you, Jesus. Well, once again, thank you, Pastor. Thank you for allowing me to be here. Bueno, una vez más, gracias, pastor, por invitarme acá. And very quickly before we go into the Word of God, Y muy rápidamente, antes de ir a la palabra de Dios, I've written 38 books, yo escribí 38 libros, but we only have 2 in Spanish. pero solo tenemos 2 en español. And I would like for you to get these 2 books Y me gustaría que ustedes tengan estos libros for 2 reasons. por 2 razones. Number 1, La primera, to invest in your own self. para invertir en ustedes mismos. Amen. When you read, you're investing in your own life. Cuando leen, uno invierte en su propia vida. And you must be the number 1 investor in your own life. Y cada uno tiene que ser el inversor número 1 en su propia vida. And number 2, Y en segundo lugar, when you buy these books, cuando compren estos you libros, help me to go around the world to preach the gospel. me ayudan a dar vueltas al mundo para predicar el Evangelio. We just started a Bible school in a little island, French island called Reunion Island. Arrancamos una escuela cristiana donde se predica la Biblia en una iglesia muy chiquitita llamada Isla de la Reunión, una isla francesa. And we'll be opening a new Bible school in another country. Y vamos a abrir otra escuela de la Biblia en otro I país. travel extensively. Yo viajo mucho. I've been to Nigeria 150 times. Estuve en Nigeria 150 veces. To France about 600 times. En Francia más de 600 veces. And so I travel a lot. Entonces yo viajo mucho. Before I came here, I was in Hong Kong, Taiwan, Singapore. Antes de venir aquí estuve en Taiwán, Singapur, Hong Kong. When I leave here, I will be in Florida, then California. Cuando me vaya de aquí voy a ir a Florida, California. Then I will be in England, France, Switzerland. También voy a estar en Inglaterra, en Francia, en Suiza. And then in Mauritius, and then in Nigeria. También en Mauritania y en Nigeria. So when you buy these books, you help me to go around the world. Entonces cuando compran estos libros me ayudan a mí This a book will poder be a viajar. blessing to you. Estos libros van a ser una bendición. The Holy Spirit, the supernatural, and you. El Espíritu Santo y lo sobrenatural en ti se llama el And libro. this one here, amen, the power of praying in the Spirit. Y el otro libro se llama El poder de orar en lenguas. All right, so this book will be a blessing to you. Así que estos libros van a ser de bendición para usted. Get them and you'll be blessed. All right, are we ready for God's word? ¿Estamos listos para la palabra de Dios? Amen. Lift up your hands and say, I'm ready for God's word. Levanten las manos y digan, estoy listo para la palabra de Dios. Hallelujah. Let's pray. Oremos. Father, we thank you for the word of God. Padre, gracias por la palabra de Dios. We thank you for the Holy Spirit. Gracias por el Espíritu Santo. Spirit of God, I'm asking you this morning Señor, te pedimos en esta mañana that you will think through my mind and speak through my lips. que pienses en mi cabeza y hables por mi boca. And I pray for your people today Y oro por tu pueblo that hoy. they will have ears to hear, Que tengan orejas para escuchar, mind to understand, mente para comprender and heart to receive the word of God. y corazón para recibir la palabra de In Dios. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen and amen. All right, if you have your Bible this morning, open your Bible with me, please, Si tienen la Biblia hoy, ábranla conmigo to the book of 2 Corinthians chapter 13, and we're going to read verse 14. al libro de 2 Corintios 13, versículo 14. The Apostle Paul is speaking, El apóstol Pablo está hablando. and look at what he says in verse 14. He says, the grace of our Lord Jesus Christ Y miren lo que dice en el versículo 14. Que la gracia del Señor Jesucristo, and the love of God
el amor de Dios and the communion of the Holy Spirit y la comunión del Espíritu Santo be with you all. sean con todos ustedes. All right, so lift up your hands and say this with me. Entonces levanten las manos y digan esto conmigo. Come on, say with me. The Digan grace conmigo. of the Lord Jesus Christ, La gracia del Señor Jesucristo, the love of God, el amor de Dios and the communion of the Holy Spirit y la comunión del Espíritu Santo be with you all. sean con todos ustedes. Be with how many? ¿Sean con cuántos? All. Todos. All. Todos. That means you have a right to have communion with the Holy Spirit. Significa que vos tenés el derecho de tener la That comunión means con every Jesucristo. born again believer, Que cada creyente que nazca de vuelta, it is their right to have communion with the Holy Spirit. es su derecho tener comunión con el Espíritu Santo. Communion with the Holy Spirit Comunión con el Espíritu Santo is not just for some famous preacher. no es para algún predicador famoso, It's not just for pastors, no es solo para pastores, but it is for everybody. pero es para todos, Everybody. para todos. Amen. Say amen. Digan amén. Now, what was the Apostle Paul showing here? Entonces, ¿qué quería mostrar el apóstol Pablo acá? Keep the verses on the screen, please. Por favor, dejemos los versículos en la pantalla. He was showing us the progression of the Christian life. Él nos mostraba la progresión, el avance de la vida He cristiana. says, the grace of the Lord Jesus. Él dice, la gracia del Señor Jesucristo. We are saved by grace. Somos salvos por la gracia. How many of you know that you're saved by grace? ¿Cuántos saben que son salvos por la You gracia? didn't save yourself. No, ustedes no se salvaron a sí mismos. Grace saved you. La gracia los salvó. Jesus came to bring us grace. Jesús vino para traer la gracia. The Apostle John said this. El apóstol Juan dijo lo He siguiente. says, the law came with Moses, Él dijo, la ley vino con Moisés, but grace and truth came with Jesus. pero la gracia y la verdad Amen. vinieron con Jesús. Say amen. Di amén. So, do me a favor and say this with me. I am saved by grace. Entonces digan conmigo, yo soy salvo por la gracia. All right. Now, see, he's showing you the progression in the Christian life. Entonces muestra la evolución de la vida cristiana. Once you are saved by grace, Una vez que sos salvo por la the gracia, next thing that you will experience is the love of God. lo siguiente que vas a experimentar es el amor de Dios. How many of you remember when you first got saved? ¿Cuántos se acuerdan de la primera How vez many que of you fueron remember salvos? that you experienced the love of God? ¿Cuántos se acuerdan de la primera experiencia con el amor de Dios? Amen. So if somebody was to ask you, what happened to you that day? Entonces si alguien te preguntaría, ¿qué te pasó ese día? If on the same day that you got saved, Si en el mismo día que fuiste salvo, somebody asks you, what happened to you? alguien te pregunta, ¿qué te pasó? You will not be able to give them a theological explanation. No vas a poder darle una explicación But you will tell teológica, them, I am saved, pero le vas a poder decir, and yo I fui know salvo that God loves me. y yo sé que Dios me ama. Come on, lift up your hand and say, God loves me. Levanten sus manos y digan, Dios me ama. Come on, say louder, God loves me. Más fuerte, Dios me ama. Look at your neighbor, tell them, God loves you. Díganle a la persona al lado, Dios te ama. Come on, say, God loves you. Díganle, Dios te ama. Amen. But this is where many of us stop. Pero acá es donde algunos de nosotros frenamos. In our journey into Christianity, En nuestro viaje de cristianos, this is where many of us stop, unfortunately. muchos de nosotros lamentablemente frenamos en este punto. We are saved by grace, Somos salvos por la gracia, we have the love of God, tenemos el amor de Dios and then that's where we stop. y hasta ahí llegamos. But Paul didn't stop there. Pero Pablo no frenó He ahí. says, and the communion of the Holy Spirit Él dice, y la comunión del Espíritu Santo be with you all. sea con todos ustedes. So put your hand on your heart Así que pongan su mano sobre el corazón and say this with me. y díganlo conmigo. I have a right Yo tengo el derecho to have communion de tener comunión with the Holy Spirit. con el Espíritu Santo. Now, what does that mean? ¿Pero qué significa eso? Now, in English, when we hear the word communion, En inglés, cuando decimos la palabra comunión, we are not thinking about the Holy Spirit. no pensamos en el Espíritu Santo. Because in English, En inglés, when you hear the word communion, cuando se escucha la palabra comunión, what comes into the mind of an English believer lo que viene a la cabeza de un cristiano inglés o que habla inglés is in Spanish, la Santa Cena. es lo que sería en español la Santa Cena. In Usan ese French- vocabulario. In French is la Sainte Seine. En francés es la Sainte Seine, But in English, we don't use the word Santa Cena. We use the word communion. pero en inglés no se dice Santa Cena, sino que se dice la comunión. And it represents the Lord's Supper. Y representa la Santa Cena. So when you hear the word communion, we're not thinking about the Holy Spirit. Entonces, cuando alguien que habla inglés escucha la palabra comunión, no We piensa en el Espíritu are Santo. thinking about
the Lord's Supper, the blood and the body of Jesus. Pensamos en la Santa Cena, en el cuerpo y en la sangre de Cristo. But what Paul is doing here Pero lo que Pablo hace aquí is elevating our thinking with the word communion. es elevar nuestro pensamiento de la He's giving palabra us- comunión. He's giving us another dimension of the word communion. Nos da otra dimensión de la palabra comunión. When you got saved, Cuando vos fuiste salvo, when you were born again, cuando naciste de the vuelta, only reason why you are born again la única razón por la que is renaciste because of the body, the sacrifice, and the blood of Jesus. es por el sacrificio, el cuerpo y la sangre de Cristo. Say amen. Digan amén. So it is the communion of the blood of Jesus Entonces la comunión de la sangre de Cristo that saves your life and my life. que salvó tu vida y la mía. But once the reason now we have received salvation Pero la razón por la cual recibimos la salvación is for you and I to have communion with the Holy Spirit. es para que tú y yo tengamos comunión con el Espíritu Say Santo. hallelujah. Digan aleluya. Say hallelujah. So the communion of the blood of Jesus Entonces la comunión y la sangre de Cristo qualifies you nos califica to have communion with the Holy Spirit. a tener comunión con el Espíritu Santo. Say amen. Digan amén. When you are saved by the blood of Jesus, Cuando son salvos por la sangre de Jesús, now your body becomes the temple and the habitation of the Holy Spirit. ahora su cuerpo se transforma en el templo de Jesucristo. Amen. You become the habitation of the Spirit. Se convierte en un hábitat del Espíritu Santo. So what does the word communion mean? Entonces, ¿qué significa la palabra comunión? Now, I want you to understand something here. Ahora quiero que entiendan algo. We're going to look that Jesus' life, Vamos a ver la vida de Jesús. everything that Jesus did, he did it by the Holy Spirit. Todo lo que hizo Jesús lo hizo por el Espíritu Santo. He did not do anything without the Holy Spirit. Él no hizo nada sin el Espíritu Santo. Now, when you read the New Testament, Ahora, cuando leen el Viejo Testamento, you will find out that there are two books written by Dr. Luke. encontrarán que hay dos libros escritos por Lucas. He, he wrote the Gospel of Luke, Tenemos el Evangelio de Lucas and then he wrote the book of Acts. y también tenemos el libro de Hechos. In the Gospel of Luke, En el Evangelio de Lucas, he traces the person and the work of the Holy Spirit in the 33 years of Jesus' life on the earth. él hace el seguimiento de los 33 años de Cristo y su vida en la tierra. And then in the book of Acts, Y en el libro de Hechos, he traces the 33 years of the Holy Spirit in the church. él hace el seguimiento del Espíritu Santo con la iglesia. Are you listening? ¿Están escuchando? So in the Gospel of Luke, En el Evangelio de Lucas, he traces the Holy Spirit sigue al Espíritu Santo in the life of the Messiah. en la vida del Mesías. And then in the book of Acts, Y en el libro de Hechos, he traces the Holy Spirit in Sigue- the ecclesia. sigue al Espíritu Santo en la iglesia. Say amen. Now let me show you that Jesus did everything by the Holy Spirit. Entonces déjenme mostrarles cómo Cristo hacía todo por el Espíritu Santo. Look in your Bible, Luke chapter 1. Busquen en sus Biblias Lucas capítulo 1. How did Jesus come into the earth? ¿Cómo vino Cristo al mundo? How was he born into the earth? ¿Cómo nació en el mundo? Of a virgin, of a virgin, a girl Mary who was a virgin. Nació de la Virgen María, que era virgen. And even Mary said to Gabriel, how can this be? Incluso María le dijo a Gabriel, ¿cómo It puede is ser esto? impossible for me to be Es pregnant. imposible. Since I have never known a man, since I've never been with a man. Nunca estuve con un hombre. It is impossible. Es imposible. Medical science was saying impossible. La ciencia médica va a decir que es imposible. The devil was saying impossible. El demonio va a decir que es imposible. Mary was saying it is impossible. María va a decir, es imposible. Look at Luke chapter 1 and verse 35, please. Miren Lucas capítulo 1, versículo Verse 35. 35. And the angel said to her, Y el ángel dijo, the Holy Spirit will come upon you el Espíritu Santo vendrá and sobre ti overshadow you. y el poder del Altísimo te So cubrirá con su sombra. how was the entrance of Jesus into the earth? Entonces, ¿cómo fue la entrada de Jesús al mundo? That's called the incarnation. Esa fue la encarnación. God becoming flesh. Dios transformándose en carne. As far as medical science was concerned, impossible.
En la medida del mundo científico, esto era imposible. As far as Satan was concerned, impossible. Satanás diría, es imposible. But it became possible Pero fue posible because of the Holy Spirit. por el Espíritu Santo. Because of the Holy Spirit. Por el Espíritu Say Santo. hallelujah. Digan aleluya. Amen, amen, amen. So what am I trying to tell you? Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? If there is an impossible situation in your life, Es que si hay una situación imposible en the tu Holy vida, Spirit is the master el Espíritu Santo es el of maestro turning impossible situations de dar vuelta a situaciones into imposibles possible situations. en situaciones posibles. Amen. So Jesus' birth and entrance into the earth was by the Holy Spirit. Entonces, el nacimiento de Jesús y la entrada al mundo fue por el Espíritu Santo. Now look at Luke chapter 2 and verse 40. Ahora en Lucas capítulo 2, versículo 40. And so Jesus is born by the Holy Spirit. Jesús nace por el Espíritu Santo. Number 2, the Bible says in Luke chapter 2, En capítulo 2 de Lucas, la Biblia dice, and Jesus, look in your Bible please. miren sus Biblias, Yes. And he grew in the Spirit. el niño crecía y se fortalecía, en la versión que está leyendo él dice, se fortalecía, crecía en el Espíritu. He grew and became strong in the Spirit. Se crecía y se fortalecía en el Espíritu. That's what the English Bible says. Eso es lo que dice la traducción en inglés. Now, so he was born by the Holy Spirit. Nació por el Espíritu Santo, He grew up and was fortified by the Holy Spirit. crecía y se fortalecía por el Espíritu Santo. Now look in your Bible, please. Ahora miren en su Biblia, Luke chapter 4 and verse 1. Lucas capítulo 4, versículo 1. Not only is he born by the Holy Spirit, No solo nace por el Espíritu not only Santo, does he grow up and become strong by the Holy Spirit. no solo crece y se fortalece por el The Espíritu Bible says Santo. in Luke chapter 4, and Jesus being full and led by the Holy Spirit. En Lucas capítulo 4 dice Jesús se llenó del Espíritu Santo. So he's born by the Holy Spirit. Entonces nació por el Espíritu He Santo, grows and becomes strong by the Holy Spirit. creció y se fortaleció por el Espíritu And now Santo he is full and led by the Holy Spirit. y ahora es lleno y guiado por el Espíritu And now look at Santo. verse 14, please. Y ahora vamos al versículo 14. After 40 days of prayer and fasting, Después de 40 años de the oración, Bible says, and Jesus returned into Galilee in the power of the Spirit. la Biblia dice que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu And his fame went throughout all the region. y su fama se extendió por toda la región. Now, what does that mean? Entonces, ¿qué significa eso? What does that mean? ¿Qué significa? Does that mean he became famous? ¿Significa que se hizo famoso? No, he hasn't even preached his first sermon yet. No, todavía no dio ni su primer He sermón. has not even healed the sick yet. Todavía no sanó a So nadie. what does that mean that his fame went throughout all the region? Entonces, ¿qué significa que su fama fue por toda la It región? means that in the atmosphere that they knew that there was a new sheriff in town. Significa que en la atmósfera ya se sabía que había un nuevo sheriff en la That ciudad. means in the realm of the spirit, En el ambiente espiritual, every demon, every principality knew that there was somebody that came that can now dominate the atmosphere. cada demonio y cada principado sabía que había llegado alguien que iba a dominar la So atmósfera. notice, number one, he's born by the Holy Spirit. Entonces, número 1, nace por el Espíritu He Santo. grows by the Holy Spirit. Crece por el Espíritu He Santo. becomes strong by the Holy Se Spirit. fortalece por el He Espíritu is Santo. full and led by the Holy Spirit. Es lleno y guiado por el Espíritu Santo. And now he dominates the atmosphere by the Holy Spirit. Y ahora domina la atmósfera por el Espíritu Santo. Now, Jesus is about to preach his first sermon. Ahora Jesús está por hacer su primer sermón. Look at verse 16. Vamos al versículo 16. 16 and verse 17. 16 y 17. He opens the book, Él abre el libro all right, and the Bible says he begins to preach. y dice la Biblia que él empieza a predicar. Verse 17, Versículo 17 it says, the Spirit of the Lord is upon me. dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Look at this. The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel. Porque cuanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los So pobres. his first sermon, Entonces su primer he sermón, does it by the Holy Spirit. él lo hace por el Espíritu So Santo. number one, he's born by the Holy Spirit. Entonces, número 1, nace por el Espíritu Number Santo. two, he grows and becomes strong by the Holy Spirit. Número 2, crece y se fortalece por el Espíritu Number Santo. three, he's full and led by the Holy Spirit. Número 3, se llena y es guiado por el Number Espíritu four, he Santo. dominates the atmosphere by the Holy Spirit. Número 4, domina la atmósfera por el Espíritu Number Santo. five, he preaches by the Holy Spirit. Número 5, predica por el Espíritu Not Santo. because of something he has read in a book somewhere, but he preaches by the Holy Spirit. No por algo que haya leído en un libro en un momento, pero sino que predica por el Espíritu Santo. Jesus had a healing ministry. Jesús tenía un ministerio de sanación. How did he do that? ¿Cómo hacía eso? Look at Acts chapter 10 and verse 38. Vamos a Hechos capítulo 10, versículo And look what the Bible says, Acts 10:38. 38.
Look at this now. Acts 10 and 38 says how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, Cómo lo ungió Dios en el Espíritu Santo y con poder. who went about doing good and healing all those who were oppressed of the devil. Cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. So how was his healing ministry a reality? Entonces, ¿cómo era realidad su ministerio de It sanación? was by the Holy Spirit. Era por el Espíritu Santo. Now, Jesus also cast out devils. Entonces también el Señor echaba demonios. How did he do that? ¿Cómo hacía eso? Look at Matthew chapter 12 and verse 28. Vamos a Mateo capítulo 12, versículo Matthew 28. chapter 12 and verse 38, please. It says, Jesus said, if I cast out devils by the Spirit of God. Dice, pero si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios. So how did Jesus do it? Entonces, ¿cómo lo hacía Jesús? By the Holy Spirit. Por medio del Espíritu de So Dios. number one, he is born by the Holy Spirit. Entonces, número uno, nace por el He comes Espíritu, into the earth by the Holy Spirit. viene a la tierra por el Espíritu, He grows by the Holy Spirit. crece por el Espíritu, He is full of the Holy Spirit, led by the Holy Spirit. es llenado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, He dominates the atmosphere by the Holy Spirit. domina la atmósfera por el Espíritu Santo, He preaches by the Holy Spirit. predica por el Espíritu He Santo, heals by the Holy Spirit. sana por el Espíritu He Santo, casts out devils by the Holy Spirit. echa demonios por el Espíritu And Santo. now he has to go to the cross. He has to die. Y ahora tiene que ir a la cruz, tiene que morir. How does he go to the cross and die and become the sacrifice? ¿Cómo va a la cruz y muere y se convierte en el sacrificio? Hebrews chapter 9 and verse 14. En Hebreos capítulo 9, versículo 14. Bible says, how much more through the blood of Christ, through the eternal Spirit, La Biblia dice, si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Santo, by the eternal Spirit, offered himself as a sacrifice to God? por medio del Espíritu Santo eterno se ofreció sin mancha de Dios? So when he went to the cross to offer himself, how did he do it? Entonces, cuando fue a la cruz a ofrecerse a sí mismo, ¿cómo lo hizo? By the power of the Holy Spirit. Por el poder del Espíritu Santo. And now he's going to be resurrected. Y ahora va a renacer. How is he going to be resurrected? ¿Cómo va a revivir? He's dead for 3 days. His body is in the grave, in the tomb. Él está muerto por 3 días, su cuerpo está enterrado. How is he resurrected? ¿Cómo revive? Romans chapter 8 and verse 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Romans chapter 8 and verse 11 tells us this. Nos dice lo siguiente la Biblia. If the same Spirit that raised Jesus from the dead. Es el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos. So how was Jesus resurrected? Entonces, ¿cómo revivió Jesús? By who? ¿Por quién? By the Holy Spirit. Por el Espíritu Santo. So can you see Entonces pueden ver that everything that Jesus did, que todo lo que hacía Jesús he did it by the Holy Spirit. lo hizo por el Espíritu Santo. Amen. That's why the Bible says, Por eso la Biblia dice, it is in the book of Zechariah, it is not by might, it is not by power, but by my Spirit, says the Lord. en el libro de Zacarías dice, no es por poder, no es por mi fuerza, sino es por el Espíritu del Señor. Now let me ask you a question. Entonces déjenme hacer una pregunta. If Jesus did everything by the Holy Spirit, Si Jesús hacía todo por el Espíritu, don't you think that you and I need to do everything by the Holy Spirit? ¿no creen que nosotros también deberíamos hacer todo por el Espíritu Santo? Say yes, 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 yes. Digan sí, sí, Say sí, yes, sí. yes, 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 Digan yes. sí, sí, So sí, sí. tell your neighbor, Así que díganle a su tell your compañero, neighbor, you need to do everything with the Holy Spirit. díganle, tenemos que hacer todo con el Espíritu Santo. Come on, look at your other neighbor. Tell him you need to do everything by the Holy Spirit. Ahora dense vuelta y díganle al que tiene a su otro lado, tenemos que hacer todo por el Espíritu. Amen, amen, amen. Why? ¿Por qué? Because when the Holy Spirit leads you, Porque cuando el Espíritu Santo te He guía, does not lead you into failure. He leads you into victory. no te lleva al fracaso, sino que te lleva a la victoria. Amen. So, this is why we need communion with the Holy Spirit. Entonces, por esto necesitamos comunión con el Espíritu Santo. Now, what does that word communion mean? Pero, ¿qué significa esa palabra, comunión? Now, look at me for a minute. Mírenme un segundito. Look at your neighbor and sit and tell your neighbor, you need the communion of the Holy Spirit. Díganle a la persona a su lado, usted necesita la comunión con el Espíritu Santo. Come on, touch them, poke them, Moléstenlo un poquito, tóquenlo. and tell them you need the communion of the Holy Spirit. Y díganle, vos necesitas la comunión del Espíritu Santo. Now, Ahora, where did Paul
get that word communion of the Holy Spirit? ¿De dónde sacó Pablo la palabra comunión con el Espíritu Santo? He did not find it in the Old Testament. Él no la encontró en el Antiguo Testamento. Paul did not look into his Hebrew lexicon to find this word. Pablo no buscó en su léxico en hebreo para encontrar esta Where palabra. did Paul get that word communion? ¿De dónde sacó Pablo esta palabra, comunión? It's the Greek word koinonia. Es la palabra griega koinonia. Say koinonia. Digan koinonia. Where did Paul get that? ¿De dónde la sacó? Are you ready? ¿Están listos? How many of you went to school? ¿Cuántos de ustedes fueron a la escuela? Okay. How many of you did mathematics? ¿Cuántos de ustedes hicieron matemática? How many of you hated mathematics? ¿Cuántos de ustedes odiaban matemática? I did not. I hated mathematics. A mí yo no me iba bien en matemática. How many of you remember triangles? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan los triángulos? Pythagoras theorem. La teoría de Pitágoras. Huh? It was Pythagoras, who was a philosopher, Era Pitágoras, que era un filósofo, who invented the word koinonia. que inventó la palabra koinonía. Are you listening? ¿Están escuchando? And what was in the mind of Pythagoras ¿Y qué estaba en la mente, en la cabeza de Pitágoras? with the word koinonia? Con la palabra koinonia. In the mind of Pythagoras, En la cabeza de Pitágoras, koinonia koinonía represented a community representaba una comunidad that had all their needs met, que tenía todas sus necesidades satisfechas, with nothing missing, nothing broken. sin que le falte nada, sin que esté roto algo. Everybody will have the same. Todos tenían lo mismo, There will be no lack, there will be no problem. no había ningún problema. So he wanted to create this utopia. Entonces quería crear esta utopía. But because man is so evil and so greedy, Pero porque el hombre es tan malo y tan evil and greedy, tan malo el hombre, okay? So he could not create that community of utopia. no podía crear esa comunidad utópica. So Pythagoras failed. Entonces Pitágoras falló. And here comes the Apostle Paul. Y acá viene el apóstol Pablo. He says, where Pythagoras failed, where the world failed, Y Pablo dice, donde Pitágoras falló, donde el mundo falla, the Holy Spirit will succeed. el Espíritu Santo va a triunfar. When you have communion with the Holy Spirit, Cuando tenemos comunión con el Espíritu all your Santo, needs will be met. todas tus necesidades serán He will take you satisfechas. on an adventure. Él te va a llevar a una aventura. Your problem will be solved by the Holy Spirit. Tu problema se resolverá por el Espíritu Say Santo. amen, amen, Digan amen, amén, amen, amén, amen. amén. So now, let's define to you what the word koinonia means. Entonces ahora vamos a definir qué es la palabra koinonía. Very quickly. Muy rápido. Number one, Número 1. the word koinonia means partnership. La palabra koinonía significa una sociedad. Okay? He's your partner. Es su socio. He's your companion. Es su compañero. In the world, you have business partner that will rob you, that will cheat you. En el mundo tenemos al socio de negocios que te va a tratar de sacar algo, te va a engañar. But when the Holy Spirit is your partner, Pero cuando el Espíritu Santo es tu He will socio, never steal from you. nunca te va a robar. He will never rob you. Nunca te va a robar. The Holy Spirit is a giver. He's a blesser. El Espíritu Santo es un dador, es alguien que Say amen. bendice. Look at Luke chapter 5. Vamos a Lucas capítulo 5. And you will find the story of Jesus with Peter. Y vas a encontrar la historia de Jesús con Pedro. Look at Luke chapter 5, please. Vamos a Lucas capítulo 5. And the Bible says to us, Y la Biblia nos dice, we're going to read from verse 1, but look in your Bible, please, quickly, please. vamos 5:1. All right. The Peter had been fishing all night long. He caught nothing. Pedro había estado pescando todo el día y no pudo pescar And in nada. verse 2, he's washing his nets. Y en el versículo 2 está lavando sus redes. Look at verse 2, washing the nets. Está lavando las redes. Redes, right? Redes means plural, not one, but plural, right? Why was he washing the nets? ¿Por qué estaba lavando las redes? Because fishing is over. Porque la pesca estaba terminada. Now Jesus said to him after finished preaching, Entonces Jesús le dijo después de predicar, all right, look what Jesus said. Jesús le dijo Verse 4, en el versículo 4, Jesus said to him, launch out into the deep and let down your nets. Jesús le dijo, lleva la barca hacia lo más profundo y echen allí las redes. Las redes. Las redes, plural. You mean the nets which I have already washed? ¿Las redes que ya lavé, decís? Yes. Sí.
And Peter's like, no. Y Pedro dice, no. Look at the next verse. How do I know this? Vamos al versículo Now, siguiente. Pedro remember, le dice, Jesus said, let down your nets, redes. recuerden que Jesús le dijo en plural, tira tus redes. Okay, now the Bible, in the English Bible, it says, En la Biblia en inglés dice, he says, Master, we've toiled all night long, maestro, estuvimos toda la noche but never, and we've caught nothing. y no agarramos ni un pez. But at your word, I will let down the net. Pero como vos decís, voy a tirar una red. One net. Una red. Because he didn't want to throw all the nets again in the water. Porque no quería tirar todas sus redes de vuelta al agua. Why? What is Peter saying? ¿Por qué? ¿Qué está diciendo Pedro? What do you know about fishing? ¿Qué sabés vos de pescar? You are a carpenter. Vos sos un carpintero. Me, I'm a professional fisherman. Yo soy un pescador profesional. Are you listening? ¿Me estás escuchando? So he just threw one net. Entonces tiró una red. Now, look in your Bible, please. Look in your Bible, Ahora please. vayan a la Biblia de vuelta. And a great multitude of fish came. Y una gran multitud de And pescados his vino. net began to break. Y su red empezó a romperse. All right? His net began to look at the next verse, please. All right? Miremos Yes. el versículo siguiente. Y su red se empezó a romper. All right? Now, the English Bible used the word one net. En la versión en inglés habla del singular, la red. He only threw one net, not all the nets. Solo tiró una red, no todas. And then the Bible says, Entonces la Biblia dice, now, he enclosed a great multitude of fish. Look at verse 7. versículo 7, Verse 7 says, the Bible says, and he called unto his partners. entonces llamaron a sus compañeros Amen. That were in the other ship to come and to help him. que estaban en la otra barca para que los ayuden. Look at the word partners and help. Miren la palabra de socios y ayuda. Look at verse 10, please. El versículo 10, por favor. Verse 10, please. It says, and so was, verse 10, so was also James and John, the sons of Zebedee, and who were also partners with Jesus. Entonces también estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Now, do you have a different version? Do you have a different version of the I can look it up. okay? He says they were partners with Simon. Dice, eran socios con Simón. And verse 10 here, the word partners is the word koinonia. Y acá la palabra socio es koinonía. Now notice that Jesus had a plan to fill the boat of Peter. Entonces nótese que Jesús tenía un plan de llenar el barco de But Jesús, de Pedro. for Peter to have everything to come into his boat, Y para que Pedro tenga todo lo necesario para ir a su barco, he needed the help of his partner to catch everything for him, to help him. necesitaba la ayuda de sus socios para agarrar todo, para que lo ayuden. This morning, Esta mañana Jesus has a plan Jesús tiene un plan to fill your life, para llenar tu vida, to fill your house, para llenar tu say casa, amen, digan amén, to fill your church, para llenar su iglesia, to fill your bank account. para llenar su cuenta But you bancaria. need the help of your partner, the Holy Spirit, to have everything that Jesus has for you. Pero necesitan la ayuda de su socio, el Espíritu Santo, para tener todo lo necesario que Dios te quiere dar. Say amen. Digan amén. Say the Holy Spirit. Digan el Espíritu Santo. Say the Holy Spirit El Espíritu Santo is my partner. es mi socio. Say it again. The Holy Spirit, Digan de vuelta, el Espíritu my Santo partner. es mi socio. He will help me Me va a ayudar to have everything para tener todo that Jesus has for me. lo que Jesús tiene preparado para mí. Amen. Secondly, the word koinonia Lo segundo de la palabra koinonía means friendship. significa amistad. So what was Paul saying here? Entonces, ¿qué decía Pablo acá? The partnership of the Holy Spirit be with you. La sociedad del Espíritu Santo esté contigo. The friendship of the Holy Spirit be with you. La amistad del Espíritu Santo esté contigo. Amos chapter 3 and verse 3 En Amos, capítulo 3, versículo 3, says, can two walk together except they be agreed? dice, ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? If you want to be a friend with the Holy Spirit, Si quieren ser amigos del Espíritu you Santo, have to agree with the Holy Spirit. tienen que estar de acuerdo con el Espíritu Not Santo. him agreeing with you, but you agree with him. No el Espíritu Santo estar de acuerdo contigo, sino vos estar de acuerdo con el Espíritu Santo. Amen. So if you want to be a friend with the Holy Spirit, Entonces, si quieren ser amigos del Espíritu you have Santo, to agree with the Holy Spirit, tenemos que estar de acuerdo con el and you have Espíritu to Santo. fellowship with the Holy Spirit. Tenemos que tener esa cercanía con el Espíritu Santo. Say amen. Digan amén. You know, some people say, I have 5,000 friends on Facebook. Algunos dicen, yo tengo 5.000 amigos en Facebook. No. You have 500 acquaintances on Facebook. No, tenés 5.000 conocidos. You only become a friend with somebody when you fellowship with somebody. Solo te convertís en amigo de alguien cuando tenés cercanía con alguien. Say amen. Digan amén. Number 3. Número 3. So,
Koinonia means partnership. It means friendship. Koinonia significa sociedad, amistad. Number 3, Número 3, it means intimacy. significa intimidad. Say intimacy. Digan intimidad. Say it like you had breakfast this morning. Díganlo como si tuvieran desayuno hoy a la mañana. Intimacy. Digan intimidad. Okay, now say it in English. Say intimacy. Ahora díganlo en inglés. Intimacy. Say it again. Díganlo de vuelta. All right. Now, what does the word intimacy mean? Ahora, ¿qué significa la palabra intimacy? One day I was watching a preacher preaching on marriage, Una vez estaba viendo un predicador que predicaba sobre el matrimonio and he kept talking about the word intimacy, intimacy. y decía muy seguido intimidad, intimidad. And he explained the word intimacy, Y él explicó la palabra intimidad and he opened his jacket. y abrió su campera. He says, intimacy means, Intimidad significa into me you see. adentro mío vos ves. And that's why he defines intimacy. Y así definía la palabra intimidad. That's good, Es muy bueno, but that's not what the word intimacy means. pero eso no es lo que significa. Okay, now in English, Ahora, en inglés, very slowly, say with me, muy despacito vamos a decir see. The key word is the word tima. La palabra clave es tima. Tima is Latin for the word time. Tima es latín por la palabra tiempo. So, what does the word intimacy mean? Entonces, ¿qué es intimidad? It means in time you will see. Significa en tiempo vos verás. You see that keyboard? ¿Ven ese teclado? I will never be able to play that keyboard. Yo nunca voy a poder tocar ese teclado. That is not a negative confession. No es una confesión negativa, I will not be able to play that keyboard. pero no lo voy a poder tocar. You know why? ¿Saben por qué? I don't have time for it. No tengo tiempo para él. I don't care about it, No me interesa and I don't have time for it. y no tengo tiempo. And whatever you don't make time for, Y para cualquier cosa que no hagas tiempo, you have no right to. no tendrás derecho sobre. Huh? You know what your problem is? ¿Saben cuál es su problema? El teléfono. This is your problem. Huh? Here you are in your holy room and you're praying and you're worshiping. Acá estás en tu sala santa y estás adorando y orando. For you are great, you do miracles so great. Porque eres grande, tú haces milagros. Blah, 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 blah. La, 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 la. Hallelujah. And then, Y de repente, let me check my Facebook. me llegó una notificación de Facebook. The Holy Spirit, if you want anointing, if you want power, if you want glory, give him time. El Espíritu Santo, si quieres la bendición, si quieres la unción, hay que darle tiempo. Time. Tiempo. Koinonia. Koinonia. The root word is the word coin. La palabra raíz es coin. Coin, English, means currency. Coin en inglés es la moneda. You don't use money with the Holy Spirit. No usas moneda con el Espíritu Santo. But how do we have transaction with the Holy Spirit? Pero ¿cómo tenemos una transacción con el Espíritu Santo? Time. Con el tiempo. Give him time. Dale tiempo. Look at your neighbor, tell them, give time to the Holy Spirit. Mira a la persona que tienes al lado y dile, dale tiempo al Espíritu Santo. Can you say amen? ¿Pueden decir amén? Say amen. Digan amén. When you go into your prayer room, leave this out. Cuando vayan a tener su momento de oración, dejen el teléfono afuera. Amen. Let me close with this. Vamos a cerrar con esto. So, partnership, Entonces, sociedad, friendship, amistad, intimacy with the Holy Spirit. intimidad con el Espíritu Santo. Let me close. Vamos a cerrar. The etymology of the word koinonia La etimología de la palabra koinonia is the word koine. es la palabra koine. What is koine? ¿Qué es koine? Common language. Es el lenguaje común. You have classical Greek and Koine Greek. Tenemos el griego clásico y el griego koine. You have Argentinian Spanish. Tenemos el español argentino, You have Mexican Spanish. tenemos el español mexicano Then you have Spanish. y después Spanish. tenemos el español, Spanish. el de España. Even though it's different, Aunque sea diferente, but you have a common language. pero tenemos un idioma común. So, what does it mean? Entonces, ¿qué If I significa? want partnership, if I want friendship, if I want intimacy with the Holy Spirit, Si quiero sociedad, si quiero amistad, si quiero intimidad con el Espíritu Santo, speak the language of the Holy Spirit. tengo que hablar el idioma del Espíritu Santo. Why? Why? ¿Por qué? Because language
connects. Porque el idioma conecta. Stand on your feet. Levántense, pónganse de Let pie. me show you something here. Les quiero mostrar algo acá. Here you are. Acá están. You are an Argentinian. Son argentinos. And you fly. You go to America. Y vuelan, van a Estados Unidos. You go to, let's say, in the north of America. Van a, digamos, al norte de Estados Unidos. You land. Aterrizan. And you don't speak English. Y no hablan inglés. And they're speaking English to you. You don't understand what they're saying to you. Y todos te están hablando en inglés y vos no entendés una palabra que te dicen. You're just like, okay. Estás ahí diciendo, bueno, ok, sí. You go outside. You go on a train. Van afuera y agarran un tren. Everybody's speaking English. Todos hablan en inglés And you don't understand. y no entendés nada. But you're walking down the train. Pero estás caminando por el tren And you hear somebody speaking English. y escuchás a alguien que habla español. And you say, ¿Español? ¿Español? Yes. Sí. Where are you from? ¿De dónde sos? From Córdoba. De Córdoba. Ah, me, Buenos Aires. Ah, yo de Buenos Aires. Now, you've never met that person before. Y nunca lo habías conocido a esa persona. But the fact that he speaks your language, Pero el hecho que habla tu idioma it's like you've connected with your long lost brother. es como que conectaste con tu hermano perdido hace años. Why? ¿Por qué? Because language connects us. Porque el idioma nos conecta. When you speak the language of the Holy Spirit, Cuando hablamos el idioma del you Espíritu will connect Santo, with the Holy van a Spirit. conectar con el Espíritu Santo. say hallelujah. Digan aleluya. Say hallelujah. Come on, lift up your hands. Levanten sus manos. I know my time is finished. Sé que mi tiempo terminó. Lift up your hands and say this with me. Levanten sus manos y digan conmigo. Say, Holy Spirit of God, Digan, Espíritu Santo de Dios, I want communion with you. yo quiero comunión contigo. I receive you today. Yo te recibo hoy. Say with me, I receive you today Digan, yo te recibo as my partner, como mi socio, as my friend. como mi amigo. I want intimacy with you. Yo quiero intimidad I contigo. will give you time Te voy a dar tiempo and I will speak your language. y voy a hablar tu idioma. Hallelujah. Can you say hallelujah? ¿Pueden decir aleluya? Can you say hallelujah? Thank you, Lord Jesus. Gracias, Dios. Don't forget the 2 books will be at the back, No se olviden que los 2 libros van a estar en la tienda and that it will be a blessing to you and a blessing to us. y van a ser una bendición para ustedes y para mí. Thank you, Pastor. Muchas gracias, pastor. The Lord bless you. Que Dios los bendiga.